Muy buenas noches para todos los amigos de Sudamérica, Argentina, Uruguay, Perú, Chile, Paraguay, las personas que nos están viendo por esta vía de este Facebook Live, y también para las personas que nos ven en Australia, Nueva Zelanda, Filipinas. Un saludo, buenos días para ellos porque ya es otro tipo de hora. Y también para las personas que nos ven en el Reino Unido y Alemania. El tema que vamos a desarrollar hoy es el tema de endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que no solamente es una enfermedad por sí ginecológica, sino que constituye un problema de salud pública bastante grave porque compromete la salud de la mujer en general y como corolario e inmediato también compromete la fertilidad de la misma. La endometriosis es una enfermedad que consiste en la migración o la salida del endometrio, que normalmente es la capa que reviste la parte interna del útero, hacia afuera del útero y que ataca o más bien invade los ovarios, las trompas de falopio, la vejiga, el colon, y según la cantidad de órganos que se va extendiendo hacia afuera, también el problema se agrava más. Por lo tanto, la clasificación va desde el grado 1 al grado 4. Algunos lo clasifican también como clasificación de la A a la D, según aumenta su grado de participación o de invasión a otros tejidos. Básicamente, es la invasión que conlleva la presencia de glándulas y estroma endometrial fuera de la cavidad endometrial, ¿verdad? Este tejido fibroso también lleva parte porque tiene una descamación con sangre y tiene un tejido bastante cicatrizal, porque esto sucede todos los meses. Este tejido pues es muy sujeto a los estrógenos y puede dar problemas bastante serios según la profundidad y la magnitud de su extensión. Podemos decir de que se puede presentar generalmente en mujeres en la edad reproductiva. Es muy raro que se presente en mujeres bastante jóvenes o después de la menopausia, que solo incluyen del 5 al 8% de todos los casos de endometriosis. Es dependiente casi exclusivamente de los estrógenos. Por lo tanto, en mujeres que no tienen ovarios se ve en muy poca frecuencia, ¿verdad? Y pueden tener un compromiso superficial o un compromiso profundo. Si las lesiones que se presentan externamente de menos de una profundidad de 5 milímetros, serán lesiones superficiales. Y si su extensión de profundidad va más de 5 milímetros, será una extensión profunda, ¿verdad? 10% de todas las mujeres en edad reproductiva tienen endometriosis. Lógicamente, cuando se dañan las trompas, se dañan los ovarios, va a haber un compromiso para la fertilidad de la paciente, ¿verdad? Y ahí pues se va clasificando si se encuentran dañados los riñones, se encuentran dañados hay una metástasis de este tejido endometriósico hacia los pulmones, de tal manera que cuando la mujer le baja su regla, también puede expectorar sangre, porque el tejido endometriósico sufre una transformación y se inflama, y entonces viene ese sangrado, y después sana, y entonces cicatriza. De tal manera que es algo de no terminar, porque son estrógeno dependientes, tienen receptores estrogénicos. Las causas de la endometriosis no están muy establecidas. Sin embargo, hay factores genéticos, hay familias completas que han padecido la enfermedad, y se puede considerar que es multifactorial, interviniendo también pacientes que tienen una inmunidad alterada. También esta proliferación celular tiene que ver también con factores genéticos. Hay un factor genético muy importante que es la apoptosis o cambio de los genes y de los cromosomas. Entonces, al producirse un cambio de este tipo, se produce una endometriosis, ¿verdad?
No está muy clara su relación con respecto al cáncer. Sin embargo, se ha establecido que llega cerca, tienen cierto entrelazamiento, pero nadie se ha atrevido a decir de que la causa del cáncer es a través de la endometriosis. Pero sí existen ciertos genes que se comparten, de tal manera que la degeneración cancerosa de la endometriosis es muy poca, ¿va? Es una enfermedad silenciosa que aparece en las muchachas jóvenes que ya arreglan, y tiene que ver mucho también con las pacientes que tienen reglas bastante seguidas y que tienen una menopausia bien temprana, una menarquia temprana, más bien no menopausia, sino una menarquia temprana. Entonces, más de su tiempo de evolución han tenido una exposición más larga en toda su vida a los estrógenos que una persona que le vino la menopausia temprana y por lo tanto no se expuso por tanto tiempo, ¿verdad? Sin embargo, hay una enzima que se presenta en las etapas originales de la enfermedad, que es el CA125. Este producto nos indica la gravedad de la endometriosis. Mientras más alto esté, y lo medimos por un examen de laboratorio, nos indicará que la endometriosis se encuentra más pronunciada. Y cuando la tratamos con las medidas que tenemos a nuestro alcance, como vamos a ver más adelante, ya sean quirúrgicos o medicamentosos, se va a ver una disminución en esta sustancia que es el CA125. El pronóstico para embarazo no es muy bueno. Se ha comprobado que las pacientes que reciben óvulos donados y que tienen endometriosis tienen menores tasas de embarazo que las que se encuentran completamente normales. Por lo tanto, existen factores endometriales que condicionan también la fertilidad, que dañan la fertilidad de una paciente. También se ha observado que las pacientes que tienen una estenosis cervical y que tienen un reflujo de semen una vez que el marido deposita, estas pacientes que tienen poca salida de sangre del útero hacia afuera tendrán más posibilidades de padecer endometriosis. Y ahí mismo también van incluidas las pacientes que tienen cierto grado de regurgitación de la sangre menstrual hacia arriba, de tal manera que cuando nosotros realizamos una laparoscopía, hallamos sangre en el fondo del saco y en la cavidad peritoneal, y esto condiciona una endometriosis, de tal manera que esto nos sirve para reforzar esta teoría. Sin embargo, hay otra teoría que se denomina de la metaplasia celómica, que existen ciertos residuos de los conductos de Müller que posteriormente se transforman por efecto hormonal, principalmente estrogénico, y pasan a convertirse en tejido principalmente estrogénico. Este tejido estrogénico es un tejido que se transforma bajo la estimulación de los estrógenos, ese tejido endometroide, y puede sangrar. Y al sangrar se convierte en un tejido fibroso porque no se logra este tejido porque hay deficiencia de progesterona, que precisamente es el tratamiento que se da, progestágenos, para desidualizar y causar un cambio en este tejido endometrial que tiene receptores estrogénicos y progestágenos, para que cambie y se desidualice y entonces puede llegar hasta desaparecer. Lógicamente puede afectar también el intestino grueso, el diafragma y la cavidad pleural, ¿va? Mientras más órganos afecte, el uretero también puede dar problemas más serios de salud. Han habido casos hasta de muerte en pacientes en los cuales la endometriosis abarca el colon o el intestino grueso. En estos casos el tratamiento es hacer una colectomía, quitar una parte del colon, y si no se puede unir, pues la paciente queda con una salida de sus materiales de desecho que se llama colostomía, a través de una bolsa, por mientras se logra, si es que se puede, unir los dos segmentos del intestino, porque acuérdense que se cortó una parte que se encontraba prácticamente fagocitada por la endometriosis. De tal manera que debemos alejar nosotros la idea que la endometriosis es una enfermedad completamente benigna.
No, porque toda enfermedad que puede causar la muerte de un paciente ya se convierte en un asesino silencioso. Las madres deben estar pendientes de sus hijas en muchachas que tienen sus reglas dolorosas, que les vino su primera menstruación a edad muy temprana y que se ponen bastante graves, ¿verdad? Si es un estado inicial de la endometriosis, posiblemente el mismo organismo lo va a controlar. O si es un estado ya un poco más avanzado, entonces va a producir un cuadro más severo de endometriosis con infertilidad y dolores cada vez más severos, y puede llegar hasta producirse un absceso en el ovario que se denomina endometrioma. Es una hemorragia, ¿va? Que cuando la abrimos es un líquido achocolatado que se derrama a través de todo el abdomen y que puede causar focos endometriósicos en el intestino y en otras partes del organismo. Entonces, inmediatamente que se produce, debemos nosotros de inmediato, en este caso, evacuar este tipo de tejido para que nosotros podamos evitar una menopausia, ¿va? Así nosotros evitamos una menopausia que puede dar este tipo de problemas, ¿verdad? Este tipo de problemas que pueden ser bastante serios en cuanto al desarrollo del endometrio, ¿verdad? Nosotros podemos ir clasificando perfectamente las partes donde se va a producir la endometriosis. Si la endometriosis se localiza exclusivamente en las trompas, va a ser un estado inicial de endometriosis grado 1, ¿verdad? O puede localizarse solamente en los ovarios en etapas iniciales. No así si abarca el intestino, abarca el cuello, puede pasar un estado 2 o 3, y cuando ya daña el útero, ya daña el recto y daña ya órganos distintos, pasamos a un estado 4, que es el estado más avanzado de la endometriosis, que puede inclusive perjudicar hasta la vida de la paciente. Puede inclusive llegar hasta el pulmón y hasta el cerebro de la misma paciente, ¿verdad? Solo el 2% de las pacientes en estudios que se han hecho se presentan en la edad posmenopáusica. En este tipo de pacientes el estrógeno que se produce tiene otro origen y puede ser causante con la piel y la grasa. Y el tratamiento en estos casos va a ser en la exenteración de estos tejidos con el drenaje de endometrioma si existe. Si existe, por ejemplo, un endometrioma en el ovario, lógicamente vamos a tener que quitar parte del ovario, hacer una cistectomía. Y en estos casos puede producirse una disminución en la reserva ovárica. Por lo tanto, la hormona mülleriana, la AMH, se va a ver disminuida en estos casos, ¿verdad? La historia familiar tiene que ver también. Hay pacientes que los han producido, hay pacientes que han estado, familias completas que lo han padecido. Y tiene que ver también con los factores genéticos. Ahora se está mencionando varios genes como el ARID1A, el PTEN, el HNF1B y el KRAS, que este tipo de pacientes tienen un riesgo mayor para las pacientes que tienen estos genes de producir o de acompañarse de una endometriosis. Estas células o tejidos endometroides que se localizan en partes ectópicas o fuera donde deben estar son las causantes de esta enfermedad que se llama endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que cuesta diagnosticarla y para fines prácticos se diagnostica cuando a través de una biopsia nosotros identificamos el tejido endometrial con el tejido conectivo, la hemosiderina, que se relaciona con la sangre, los coágulos de sangre, y se identifican las glándulas endometroides junto con el estroma endometroide fuera del útero. En este momento hacemos el diagnóstico histológico y ya sabemos ante quién nos encontramos. Mientras tanto, son pacientes que han estado de médico en médico y
a uno le toca estar siempre sospechando de estas pacientes. En estos casos es muy importante contar con la laparoscopía. La laparoscopía es un estudio que se hace a través de unas cámaras insuflando el abdomen con gas CO2 y se llega hasta la cavidad abdominal, donde se localiza el útero y los ovarios. Y si nosotros hallamos implantes endometriales que normalmente van a medir de 2 a 4 milímetros, entonces en este caso debemos destruirlos, electrocoagularlos, para que estos implantes no vayan a crecer más de lo que se debe. Un 30-40% de los casos, la endometriosis tiene una aparición que nosotros podemos decirla de casualidad. De repente estamos quitando un quiste de ovario y hallamos lesiones endometroides y en algunos casos hallamos endometriomas y decimos nosotros no sabíamos por qué esta paciente padecía de esto. Pero un signo de alerta es el dolor y muchas veces un dolor que va en aumento, ¿va? Por estas, pudiéramos decir, estas invasiones del endometrio. Factores de riesgo en la endometriosis, como yo les mencionaba, es la menarquia o la aparición de la regla a una edad temprana, ¿verdad? La menopausia tardía, pacientes que llegan hasta los 50, 54 años y no se les ha quitado la menstruación, tienen una exposición más larga a estrógenos en toda su vida. La estenosis cervical, cuando se cierra el cuello de la matriz y cuesta que salga la sangre que se produce todos los meses, ¿verdad? Las anomalías müllerianas, en las cuales pues han quedado partes de los túbulos müllerianos dentro de la cavidad abdominal y que pueden convertirse en focos endometroides. La exposición a un producto que se denomina también dietil-etilvestrol, que se utilizó en la época de los 70 y que se utilizaba para tratar la menopausia en ciertas mujeres. Y algunas de estas mujeres salieron embarazadas, una gran cantidad. Todavía hay algunas de ellas porque nacieron sus hijas con cérvix en embudo y este cérvix no permitía una liberación completa con esta malformación congénita del tejido endometroide. Todas estas pacientes eran tributarias a padecer endometriosis. También pacientes que presentaban un himen imperforado, es decir, las pacientes arreglaban pero tenían un himen cerrado o fibroide. Entonces, al no producirse la salida al exterior de la sangre endometrial menstrual que se producía por la mujer, entonces producía un acúmulo, se producía un acúmulo de la sangre en el útero y que migraba después por los tubos, por los trompas uterinas hacia los ovarios, y es lo que se denomina hematometra, que es un factor predisponente a la endometriosis, ¿verdad? Este tratamiento de este problema del himen imperforado muchas veces se corregía, nosotros lo hicimos varias veces en las emergencias, tanto en México, Costa Rica, como aquí en Honduras, con una pequeña pincita rompíamos, le buscábamos una salida a esa sangre que generalmente, fíjense ustedes, no era maloliente, pero sí era abundante y de un color oscuro y espeso. Y en el transcurso de 1 hora, 2 horas de estar drenando esa sangre que se encontraba acumulada, no por meses, por años, dentro del vientre de la niña, el útero gradualmente iba reduciendo y la recuperación era prácticamente en un 100% de los casos. En algunos casos, inclusive, puede producirse un tipo de endometriosis en el cuello de la matriz. De tal manera que para nosotros es muy importante revisar también el cuello de la matriz y ver los grados de estenosis cervical, ¿verdad? Porque la estenosis cervical sí podía ser bien peligroso para este tipo de drenaje del útero. Ustedes pueden comunicarse sobre la charla, las personas que nos están viendo fuera de Honduras, al 504-9992-1268. Y las personas que nos ven dentro del territorio nacional de Honduras, solo 9992-1268, sobre cualquier consulta que estamos
los temas que estamos tratando todas las semanas y que ya las pueden estar tan disponibles tanto en la página de nuestra clínica como también están disponibles en nuestro canal de YouTube sobre endometriosis, que es el tema que estamos tratando el día de hoy. También queremos ampliarles a ustedes otras situaciones con respecto al tratamiento. El tratamiento principalmente es la extirpación del tejido endometroide ectópico mediante cirugía, mediante vaporización láser o mediante cauterio. Se queman los implantes endometriales. Las pacientes que se les diagnostica endometriosis deben ser tratados con progestágenos, que puede ser medroxiprogesterona inyectada o por vía oral, para desidualizar este tipo de lesiones que en algunos casos pueden llegar hasta desaparecer. Y debemos dar antiinflamatorios porque este tipo de productos de lesiones también cursan con inflamación. Y también los inhibidores de la aromatasa. La aromatasa es una enzima que convierte los andrógenos, principalmente la testosterona y la androstenodiona, a estradiol, que es el producto estrógeno por excelencia, el E2. Y este estradiol es el producto que la sustancia, la hormona, que estimula estos implantes endometriales para que crezcan. Entonces, si nosotros damos inhibidores de la aromatasa, entonces vamos a bloquear esta transformación y vamos a propiciar que empiecen a circular en la sangre sustancias masculinizantes como la testosterona y la androstenodiona, que van a evitar que este tipo de lesiones endometroides tengan una sobreestimulación y que vayan a crecer. También otro producto que se utilizó bastante en este tipo es el danazol, que es un producto masculinizante, pero que también daba lesiones, complicaciones como aparición de bigote, engrosamiento de la voz, y que a pesar que en el 90% de los casos había mejoría, se dejó de utilizar por este tipo de complicaciones que tenía. Entonces actuaba a nivel central bloqueando las gonadotropinas coriónicas hipofisiarias, por lo tanto no había un efecto estrogénico en el organismo. Los anticonceptivos tienen su papel importante en el tratamiento porque hacen que este tipo de lesiones se desidualicen, se crea una decidua artificial, estos van con el tiempo desapareciendo. Ha habido focos endometroides que han desaparecido por completo. La noretindrona y la medroxiprogesterona, con este efecto masculinizante, se logra mejoría, así como también con el megestrol, ¿verdad?, que es un producto bien importante. Los inhibidores de la aromatasa, como yo les mencionaba, y que evitan pues la acumulación de estrógeno en la sangre mediante el bloqueo y la conversión de las sustancias masculinizantes a estrógenos. Entre ellos tenemos el anastrozol y el letrozol, 2.5 miligramos por día. El letrozol es un producto que lo utilizamos en fertilidad para promover la estimulación ovárica y el crecimiento de los folículos. Pero en este caso, lo que nosotros lo utilizamos no es para esto, sino para bloquear el efecto estrogénico a nivel periférico y para que los tejidos endometroides no crezcan, de tal manera que también tiene su utilidad el uso del dispositivo intrauterino con levonorgestrel, lo cual promueve también la aparición de los andrógenos en la circulación, pero de una manera más fisiológica que la que se produce con el danazol, que por sus efectos androgenizantes se dejó de utilizar a pesar de su alto grado de éxito de curación, hasta de un 90%. Este tipo de lesiones, hay varias conductas que se han ido implementando. Una de ellas, si nosotros vemos que una paciente en un estudio que se le haga, se encuentra un cervix completamente estenosado, o por causas de radioterapia, por causas de infecciones
o conizaciones, la salida de la sangre es muy lenta, lógicamente esta paciente es una paciente tributaria a un cuadro de endometriosis. Entonces debemos dilatarlo con sondas de inseminación, con histerómetros, para provocar una dilatación tanto en la hoz externa como en la hoz interna del útero, y esto va a provocar un drenaje mayor del útero hacia afuera. Un signo de alerta de la paciente es que al levantarse después de un coito y de la eyaculación del varón son cantidades completamente anormales de líquido seminal que expulsan a través de los genitales externos. Esto nos debe a nosotros poner en sobreaviso de que podemos encontrarnos en una paciente con un cuadro propenso a una endometriosis. También si vemos que la paciente tiene dolores agudos menstruales, dolor al contacto sexual también, dispareunia y algunas veces dolor al defecar como disquesia, entonces deben ser signos de que puede haber un problema de este tipo. En algunos casos, como les digo, el hallazgo puede ser casual, como hay casos referidos y que se refieren muchas veces en las anales del Hospital General de Massachusetts, más General Hospital, el cual relatan de una paciente de 25 años que se le empezó a detectar hematuria microscópica, salida de sangre en la orina, y se le hicieron los estudios y lo que se halló fue una endometriosis a nivel de vías urinarias, involucrando riñón, involucrando uréter, y la paciente pues hubo que perdió su riñón y perdió su uréter porque se le detectó en casos ya avanzados y no había un drenaje adecuado de la orina de ese riñón hacia afuera. Por lo tanto, debemos siempre estar pendientes y pensar en esa enfermedad, ¿verdad? Así como cuando usted anda en el monte, anda en algún lugar y pues le puede aparecer cualquier animal, usted debe pensar que puede tener ese tipo de situación en los estudios que está realizando en su paciente. Y más aún si la paciente le enciende el foquito de la duda y le dice a usted que tiene unas menstruaciones sumamente dolorosas, si es casada, el coito sumamente dolorosas, y en el examen ginecológico que usted le hace, se encuentra con un útero fijo, poca movilidad, y la movilidad es sumamente dolorosa, y no hay signos de infección, usted debe tener en mente que puede estar en un cuadro de endometriosis. En estos casos está indicado de inmediato hacer un examen de la sustancia CA125, que es un marcador tumoral que se eleva en los casos de quistes ováricos malignos, pero que también por la inflamación se puede elevar en los casos de endometriosis. En estos casos, pues sí está indicado hacer una laparoscopía, y cuando no había esto, pues había que abrir la paciente para hacer un estudio diagnóstico, porque son casos en los cuales vale la pena mejor equivocarse en el diagnóstico y no caer en una endometriosis severa que va a comprometer la vida del paciente. Entonces, cuando se abría la paciente, servía también como medio diagnóstico. Ahora, lógicamente, contamos también con la resonancia magnética, con los ultrasonidos por imágenes, que nos alertan ciertos cambios que se aunan a la clínica, se suman a la clínica, como el tacto vaginal, el tacto rectal, en el cual la movilización del útero, que normalmente debe moverse hacia atrás, hacia adelante, con una gran facilidad. El útero es un órgano, ¿verdad?, que normalmente puede hacerse hacia adelante o puede hacerse hacia atrás. Este movimiento no se debe perder. Si se va hacia atrás y se fija, cayó en una retroversión fija, ¿verdad?, que no es bueno, por infección, por endometriosis, etc. Y debe moverse también hacia los lados, porque la movilización del útero depende también de los ligamentos uterosacros y cardinales que se encuentran en la parte de abajo del cérvix. Y este movimiento, lógicamente, se debe a que los ligamentos están en un estado sano. Cuando se encuentran tomados y hallamos una pelvis prácticamente congelada, entonces en estos casos, lógicamente, debemos hacer una exenteración, eliminar los focos endometriósicos. Ahora ya hay médicos exclusivos que tienen como especialidad la endometriosis. En Austria hay un maestro que hace exenteraciones pélvicas bastante grandes, con éxito bastante grande, porque en muchos casos
conserva también la fertilidad de la paciente. Y en Guadalajara, creo que es el doctor Ávila, que se dedica, al doctor Aguilar, perdón, que se dedica también a exentoraciones y que tiene esta especialidad única para tratar pacientes con endometriosis, ¿verdad? Así que en este caso vamos a hablar que la endometriosis es el enemigo silencioso de la salud de la mujer y que conlleva también problemas de infertilidad que puede ser en muchos casos irreversibles. Cualquier duda puede usted comunicarse a la Clínica de Ginecología y Fertilidad aquí en el Progreso de Oro, 99 92 12 68 del doctor Napoleón Galo. Y si está hablando fuera del territorio nacional, puede comunicarse al 504 99 92 12 68, ¿verdad? Así que para ustedes, para todas las personas que se han comunicado con nosotros, le damos el éxito, le damos las gracias por su comunicación y también en este video que es tan importante, ustedes pueden hallar una comunicación bastante grande, porque estuve revisando bastante la bibliografía para compartir con ustedes en todas las partes que nosotros pues llegamos a dilucidar este tipo de problemas que pueden presentarse en este tipo de pacientes, principalmente en la rama de la fertilidad, ¿verdad? La endometriosis es una enfermedad bastante silenciosa y que no solamente conlleva la parte de la paciente que va a estar molestando, sino que también va a estar afectando la salud de la paciente, ¿verdad? Queremos darle gracias a la doctora Elena Prieto Ruiz también por habernos tenido de referencia también esta enfermedad, y también al Instituto INSER de Fertilidad por prestarnos también estas imágenes, y a Nucleus Health videos también por estas proyecciones que están en YouTube y que nos permiten orientarlos a ustedes en este tema, ¿verdad? Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Les desea el doctor Napoleón Galo Jordán desde el Progreso de Oro, Honduras, Centroamérica. Muchas gracias.